Hola a todas y a todos, nuevamente muy bienvenidos a los videos del Departamento de Matemáticas del Preuniversitario Popular Eloisa Díaz. Mi nombre es José del Pino y como les comenté en el último video, en esta ocasión veremos otras funciones que si bien no son parte de los contenidos mínimos obligatorios que este año el DEMRE propuso para la prueba de transición universitaria, nosotros como Departamento de Matemáticas creemos que es sumamente importante que al menos ustedes las conozcan y tengan una noción de ellas, al menos de su gráfica y de algunas cosas. Así que comencemos. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas funciones que veremos? Bueno, son funciones que históricamente entraban en la PSU y que este año no están, pero que también están en el plano obligatorio del Mineduc, ¿ya? Y que son la función valor absoluto, la función parte entera, la función raíz cuadrada, la función exponencial y la función logarítmica. Asociado a la exponencial y a la logarítmica también, recuerden, veíamos nosotros históricamente, al menos en el universitario, ecuación exponencial y ecuación logarítmica. Ya este año lo vamos a obviar, pero se resuelven como todas las ecuaciones, como hemos visto, tratando de despejar x, y para eso tenemos que aplicar logaritmo, tenemos que aplicar raíces, tenemos que aplicar potencia. Ya, eso para que lo tengan en consideración en caso de que en algún momento se encuentren con ellas. Tienen que tener bien conocimiento de lo que es potencia, raíz y logaritmo, lo deben conocer muy bien y se les va a hacer bastante fácil y simple trabajar con estas. Así que comencemos. Ya la función valor absoluto va a estar asociada al valor absoluto que vimos, ¿cierto?, en la primera unidad, ya recordando que el valor absoluto en sí es una función, ya que cuando el x es menor a cero, ya es menos x, y cuando el x es mayor o igual a cero, la imagen va a ser x. Ya su gráfica es una v, ya con el vértice en el origen y que crece una recta simplemente hacia ambos lados, tiene dos brazos rectos. Ahora, si tenemos un signo negativo, y que esto es importante, el signo negativo fuera del valor absoluto, nuestra imagen ya se, se refleja respecto al eje X, por tanto ahora sus brazos abrirán hacia abajo, ya dándonos dos nuevas rectas y también con centro el origen. ¿Ya? Todas estas funciones que vamos a ver se pueden trasladar, sin embargo al final vamos a ver un pequeño resumen de cómo se trasladan, porque al final todas las funciones se trasladan de la misma forma. ¿Ya? La función parte entera ya va a ser, dado un número real x, la función parte entera va a ser aquella que asigna el mayor entero que es menor o igual a x. Ya si se fijan acá, todo entero entre 1 y 2, su parte entera va a ser 1. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que es 1? Bueno, porque si se fijan acá está el puntito negro que para nosotros representaba intervalo cerrado, y el 2, por ejemplo, acá representa intervalo abierto. Por tanto, para que mi imagen sea 2, mi preimagen tiene que estar entre el 2 y el 3. Ya aquí un ejemplo con algunos valores, por ejemplo del menos con x mayor o igual a menos 3, pero menor que menos 2, la parte entera va a ser 3, menos 3, ya. Con x mayor o igual que menos 2, pero a la vez menor que menos 1, la parte entera va a ser menos 2, ya. O por ejemplo acá, si tenemos x mayor o igual que 0, pero menor que 1, la parte entera es 0. Por ejemplo, también acá si tenemos un x mayor o igual que 3, pero menor a 4, estamos hablando de que su parte entera es 3. ¿Ya? Esta se utiliza bastante con los cargos fijos, por ejemplo, o periodos variables como antiguamente eran los parquímetros. ¿Ya? Recordar que los parquímetros antes cobraban por periodo, entonces ustedes estaban un periodo y no les cobraban el minuto exacto, sino que les cobraban un valor asociado a ese periodo. Ya esa es una forma visual o una forma práctica de entender la función parte entera. Ya hay una de las aplicaciones históricas que ha tenido. Ya tenemos también la función raíz cuadrada, que es aquella de la forma f de x igual a la raíz de x. Ya el dominio va a estar dado por los reales positivos, y incluido el cero, al igual que el recorrido. Ya esto puede variar, obviamente, si aplicamos algunas cosas, si cambiamos algunas cosas, si la trasladamos. Ya, pero esto es la generalidad, y es de esta forma. Ya cumple con que pasa por el punto 1, 1 y también por el 0, 0, el origen, y siempre es creciente. ¿Ya? Esta pudiese ser de alguna forma una inversa de la función potencia, ¿ya? O en el caso específico más bien de una cuadrática, ¿ya? Pero ahí hay que acotar algunos elementos como el dominio de una, ya de la cuadrática sobre todo, ¿ya? Pero si se diesen las condiciones,
y nos pidiesen calcular la función inversa de esa, obtendríamos una función del tipo raíz cuadrada, ¿ya? Vamos a tener la función exponencial, ¿cierto? Que es de la forma f de x igual a elevado a x, ¿ya? Y aquí la gran diferencia entre la exponencial y la función potencia es que en la exponencial la variable independiente o el x en sí es el exponente, ¿ya? En la potencia recordemos que la variable independiente o el x era la base de nuestra potencia. Ya va a tener algunas restricciones, primero que el a pertenezca a los reales positivos, y que además sea distinto de 1. Ya su gráfica va a depender primero de si A es mayor que 0, pero a la vez menor que 1, ¿ya? El cual va a ser una gráfica, una función decreciente. Y en el caso de que sea mayor a 1, va a ser una función, la gráfica creciente. Ya el dominio son los reales, ahora el recorrido solamente son los reales positivos. Ya, obviamente a no ser que se hagan algunos cambios, como por ejemplo poner un negativo acá, que ahí obviamente estaríamos hablando ya con una simetría, una reflexión respecto al eje X, y ahí en ese caso sí nos daría negativo. Ya va a cruzar al eje Y siempre en el 0.1, y esto es importante, es asintótica con respecto al eje X. ¿Ya? Esta nunca toca al eje X. Eso es muy importante. Y bueno, si por ejemplo se nos ocurriese hacer una traslación, ya va a ser asintótica con respecto al punto de traslación. ¿ya? Pero por ejemplo cuando la tenemos aquí de esta forma efectivamente es asintótica respecto al eje X. ¿Ya? Y finalmente tenemos la función logarítmica, que es aquí de la forma f de x igual al logaritmo de x en base a, ya con la restricción de que a debe ser un real positivo y además distinto de 1, eso lo recordamos bien de logaritmos. Y vamos a tener dos gráficas, la primera cuando el a es mayor que 0 y menor que 1, en cual la función va a ser decreciente, ¿ya? Y vamos a tener el otro caso cuando el a es mayor que 1, que va a ser una función creciente. ¿Ya? Es importante decir que el dominio son los reales positivos, ¿ya? Y el recorrido van a ser los reales. Aquí pasa, si se dan cuenta, con la función anterior, que en la anterior pasaba al revés, que el recorrido eran los reales y el dominio, o sea, que el dominio eran los reales y el recorrido eran los reales positivos. Aquí se intercambian, entonces podríamos deducir de alguna forma que si yo tengo una función exponencial y con algunos parámetros ciertos, si a mí me pidiesen en esa calcular eh, su función inversa, la inversa de esta sería una función del tipo logarítmica, ¿ya? Eso es importante conocerlo. Esta va a cruzar al eje X en el punto 0,1 y lo más importante de esta también es que es asintótica con respecto al eje Y. Ya obviamente si la trasladamos va a ser asintótica respecto a algo paralelo al eje Y, pero en general es paralela al eje Y, o sea, asintótica al eje Y, que quiere decir que nunca lo va a cruzar o nunca lo va a tocar. Es importante también recordar el cómo se mueven las funciones en general. Si yo tengo f de x, ya f de x a mi función ya resuelta, le sumo un patrón, esta va a subir en el eje y la cantidad que yo le estoy sumando, al contrario si le resto, va a bajar, ¿cierto? En el eje y la cantidad que yo le estoy restando. Ahora, si dentro de la función yo, por ejemplo, le resto una cantidad a, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar esa cantidad hacia la derecha, y si al contrario le sumo una cantidad, se va a desplazar esa cantidad hacia la izquierda. Ya eso sucedió muy bien en el video del profe Matías, así que era un pequeño recordatorio para algo que ya debiesen tener claro. Eso sería, estimadas y estimados. Espero que este pequeño video les haya servido para conocer algunas de las otras funciones que este año el DEMRE no nos exige, no nos pide en la prueba, pero sin embargo es bastante importante conocer, sobre todo porque aquellos que tengan algún ramo matemático en la universidad sí o sí se van a encontrar con ellas. Esperando que estén bien, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.